10 de la noche con 10 minutos, 10 grados centígrados en el Valle de Saltillo. Fíjese usted que está en plena sucesión la Confederación de Cámaras Industriales. Su presidente a nivel nacional es Francisco Cervantes. Ya tiene 3 años en la presidencia de ese organismo y pues agarrándose, como luego se dice, de los huevos de un zancudo. Disculpe usted, está solicitando un cuarto año. Un cuarto año está solicitando, culpando a el COVID-19. Uno de los candidatos, Ramón Beltrán Arellano, es un empresario mexicano dedicado a la industria del aluminio por más de 30 años y altamente comprometido en la política empresarial. Fue presidente y fundador de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, la CANALUM. Vamos a saludar en este preciso instante a nuestro amigo Ramón Beltrán Arellano, con quien vamos a platicar del proceso sucesorio en la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches, gracias por tomar nuestra llamada. Muchísimas gracias, Paco, un honor estar en tu programa y saludos a todo tu auditorio. Ramón, hay una urgente necesidad de un auténtico gestor y un contrapeso frente a las autoridades en este momento en nuestra nación. Platícanos un poco de por qué tú quieres ser presidente de la CONCAMIN. Pues sí, Francisco, la verdad es que es una gran pregunta el querer ser presidente de un organismo con más de 100 años de existencia y que aglomera a más de 60 cámaras, para ser preciso 64, y más de 50 asociaciones e instituciones del ámbito totalmente empresarial e industrial, pues es un gran reto y lo que te obliga a hacerlo es las ganas de servir, las ganas de dar, las ganas de ser la voz que pueda proponer de una manera firme, respetuosa, también con humildad, ante las situaciones que acompañan hoy a nuestro México en su gobierno, ser la voz de esa pequeña, de esa mediana industria, también de esa gran empresa que hoy tiene México tan fundamental, y también de todos los trabajadores, más de 8 millones que se conglomeran dentro de la CONCAMIN y sus cámaras, ser esa voz para ellos, en donde nosotros como empresarios también somos trabajadores, seamos dueños, seamos directores, pero también somos trabajadores y de eso se trata esto, de proponer y de defender con un interés genuino en el acompañamiento en la coyuntura. Ramón, fuiste el fundador de la primer cámara autorizada en 32 años. Se dice fácil, pero ¿cómo fue que lograste, en qué te inspiraste para la fundación de la Cámara del Aluminio? Platícanos, por favor. Muchas gracias por preguntarme algo tan bonito como es la inspiración. La inspiración viene, insisto, del querer dar, del querer servir. Cuando eres empresario, quieres dar lo mejor de ti, y cuando ves que hay áreas de oportunidad en donde unidos somos mejores, la unidad como un solo conjunto de personas que piensan igual no existe, porque ahí ya nadie está pensando. Pero la unidad en diversidad es muy, muy factible. La industria del aluminio necesitaba una cámara que la representara de una manera sostenida, acompañada de la legalidad que marca la ley de cámaras empresariales, y es ahí donde, junto con un grupo de empresarios del aluminio, nos propusimos crear esta cámara. Tuve el honor de poder liderar este esfuerzo, más de 4 años de trabajo en conjunto de la CONCAMIN, en conjunto de la Secretaría de Economía, y bueno, finalmente se dio. El 7 de marzo del año 2017 se fundó la primera cámara que se ha hecho en México en más de 30 años, y es un orgullo para la industria del aluminio, para México y por supuesto también para mí. Ramón, ¿en qué punto está la sucesión en la CONCAMIN? Porque Francisco Cervantes busca quedarse un año más. Dice Darío Celis en su columna que aquí publicamos en Zócalo que para empatar los tiempos y buscar el Consejo Coordinador Empresarial. ¿En qué punto están específicamente y qué posibilidades tienen de que se concrete la sucesión en el mes de febrero como debiera de ser? Bueno, la ley marca que tendría que realizarse una asamblea en los 3 primeros meses del año, lo que marca la ley de cámaras empresariales industriales. Lo que hace nuestro presidente Paco Cervantes, bueno, pues es tratar de que la CONCAMIN pueda celebrar una
una asamblea, no de forma virtual, sino de una manera presencial. Yo creo que cualquier conjetura podría ser arriesgada que mueve a este interés. Yo creo que no es otra cosa más que buscar el bien, la unidad de la Confederación. Paco Cervantes siempre se ha esforzado en eso. Yo le guardo mucho aprecio porque ha sido un líder nato que ha buscado siempre hacer lo mejor. Esta extensión de este periodo, bueno, pues también va acompañada de, pues evidentemente, una facilitación que da la Secretaría de Economía, que es nuestra cabeza de liderazgo de autoridad. Y bueno, ¿dónde estamos parados? Pues en diciembre se instala el comité de elecciones. En diciembre se tienen que nombrar los candidatos a querer presidir la CONCAMIN, y la votación o la instauración de este cambio de estafeta se hará en la asamblea, que pueda ser en septiembre, como se ha dicho, o si fuera antes, si las condiciones están dadas antes, también podrían hacerse. Eso dependerá de la Junta de Consejo de CONCAMIN y, por supuesto, de nuestro presidente Cervantes. Ramón, ¿qué opinión le merece la iniciativa para regular el outsourcing? Bueno, es un tema muy de moda. Me parece que México es un país comprometido con economías globales, así lo demuestran los grandes tratados comerciales que tiene y los acuerdos comerciales con más de 50 países, en donde la práctica del outsourcing es una práctica totalmente bien manejada, bien concebida, que obedece a la facilitación y sobre todo a la formalización del empleo. Como empresarios, como mexicanos, estamos en contra de lo ilegal. El outsourcing, que es malo, que falsifica, que ofende, que roba, que quita derechos y dinero a los trabajadores mexicanos, pues claro que no lo quiere nadie. Pero el outsourcing, que es bueno, que facilita la industria, que promueve el trabajo, que de hecho el gobierno federal y estatal ocupan también esta figura de contratación, que le da más posibilidades de tener recursos económicos, recursos médicos, recursos de descuentos, de vales de despensa a muchos trabajadores y sobre todo a la pequeña y mediana empresa que de forma natural no podrían ofrecer tanto. Ese outsourcing se debe de conservar y estamos a favor de ello. Así que es lo que pensamos. Ramón, ¿cuáles son los retos de las cámaras, de los organismos privados, justo en medio de esta pandemia de COVID-19? Bueno, primero es una tragedia lo que estamos viviendo. Lamentamos y nuestro más sentido pésame pues a más de 115,000 familias en México que están enlutadas. Merece todo nuestro respeto lo que está pasando. Creemos que el reto para la industria es ver sobre todo a los hijos de nuestros trabajadores. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo están llevando sus clases? ¿Cómo podemos contribuir en sus hogares con temas de tecnología, con tablets, con un teléfono, con una computadora? Porque ese es el futuro de México, la educación, y ahí es donde no debemos de perder el punto, ahí es donde debe estar nuestro gran reto. Lo siguiente es seguir acompañando al gobierno con propuestas serias, firmes, de cómo conservar la economía y cómo permitir que seamos todos, como dice el dicho, todos coludos o todos parejos, donde no haya un tema de esenciales y no esenciales, sino que todos contribamos al bien de México, siempre respetando las normas que ha marcado la Secretaría de Salud. Finalmente, Ramón, ¿cuál es su principal propuesta como candidato a la CONCAMIN para el sector empresarial? Pues definitivamente el empoderamiento de las cámaras. Las cámaras son los dueños de la CONCAMIN y sus presidentes, sus directores, que tienen mucha experiencia, deben de tomar al final las decisiones en CONCAMIN y sobre todo, estas decisiones deben ser encausadas a lo que sabe hacer un empresario, lo que sabe hacer la CONCAMIN, que es generar valor de riqueza, tanto en lo económico como riqueza social. Es lo que tiene que hacer la CONCAMIN. La CONCAMIN no es un partido político, la CONCAMIN es una plataforma de propuestas económicas de unidad y no un lugar en donde debamos de debatir o la crítica simplemente por querer figurar. Esa es la propuesta. Mejor, mayores trabajadores, mejor salario, más dinero. Muchas gracias, Ramón Beltrán. Por cierto, te manda saludos Héctor Medrano, saltillense, que está viendo Telesaltillo, está viendo esta entrevista. Muchas gracias, Héctor, un gran amigo, un gran industrial también del aluminio. Y Francisco, un placer haber estado en tu espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Ramón. Buenas noches.